Buenos días. Listo. A ver si ponemos el micro. Aquí no llega el micro, pero... A ver, ¿dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? Ya lo he encontrado. Buenos días. A ver. Ahora tiene que escucharse un poquito mejor. Vale. Se escucha bien, ¿verdad? Ok. Si en algún momento no se escucha bien, como tengo el micro un poquito lejos, bueno, me lo comentáis, ¿vale? Bueno, buenos días. Empezamos el miércoles. Estamos a miércoles ya. Hola Francisco. Sena, Rosa, buenos días. Carmen, Irene. ¿Qué es un trastorno de la afectividad? Buena pregunta. Una pregunta porque además yo cuando estudié este libro, que no se puede enseñar mucho si no me bloquean, psicología de la psicopatología, manual de psicopatología. Yo decía, ¿y dónde está en todo este libro? Y en psicopatología 2, que es todo este tochazo. Es decir, todos estos dos tochos, psicopatología 1 y psicopatología 2, son la forma de diagnosticar, ¿vale? A través de estos criterios diagnósticos del DSM. Yo decía, ¿y dónde está la depresión? No la encuentro en ninguna parte. No estaba la depresión, digo, no puede ser que no esté, si es la cosa más habitual y frecuente, ¿no? En los trastornos es psicológicos, ¿no? Y es que resulta que no se llama depresión en una categoría mayor, digamos que está dentro de esta categoría que nos propone Irune, que es la categoría de los trastornos de la afectividad, también llamados del estado de ánimo. Esos tochos de libros estudiamos en la universidad. Hola, el Cuaz. Buenos días. Hola, César. Buenos días. Una alegría estar cada día escuchando tus conocimientos que tanto ayudan. Muchas gracias, Rita, por todo tu apoyo, que es mucho. Hola, Mariam. Sé que has dicho que hay que aceptar a cada uno como es. Pero ¿qué hago con mi hermana? Que juntas es casi imposible. Fíjate, te voy a matizar una cosa, Leonesa. Buenos días. No hay que aceptar a las personas. ¿Vale? No tenemos que aceptar a las personas. Porque si decimos tenemos que aceptar a las personas, otra vez estamos cayendo en tenemos que o debemos de. Porque lo diga yo.
¿no? Porque ya te están diciendo lo que tienes que hacer otra vez, que es lo que hablábamos una vez, que es juzgar. Yo no digo que haya que aceptar a las personas. Yo lo que digo es, si estás teniendo un malestar con tu hermana, tienes dos opciones. O te alejas de tu hermana o la aceptas. Pero como ves, la aceptación es un remedio a un problema. ¿Entiendes? No es que haya que aceptar como una norma universal para la vida. Como si hubiera que hacerlo porque lo dice la ley. No es así. Nunca nada es tan absoluto. Pero si la aceptación para tu hermana es un remedio para tu malestar, entonces sí tienes que aceptar. Este es el matiz que te propongo, leonesa. Que como ves, no es lo mismo. El hecho de, bueno, asumir como esa ley universal de hay que aceptar a las personas. No sé si queda claro el matiz. Claro, porque aquí hablamos mucho de muchas cosas. A veces se pone el acento en determinados elementos, pero bueno, dejamos de centrarnos en otros o dejamos de profundizar porque nos centramos en otros asuntos y eso pasa a veces. Así que me parece excelente que lo hayas propuesto, leonesa, para poder matizar esto. Saludos a tu tío Nacho. O poner límites y no pasarlos nunca, a mí me sirvió. Uh-huh. Puede pasar que por lo que ha pasado aún... Espera, que me he perdido algo, creo. Hola, Lisette. Hay que pasar de la gente que te cae mal. Como decía, a veces es una opción, pero después hay personas, Nur, que, bueno, no, como digo siempre, no es tan fácil. A veces una hermana, si es tu única hermana, si es un apoyo o era un apoyo importante, pues a veces hay que luchar también, intentar que algo salga bien. Pero desde luego que hay personas de las que desde luego podemos desprendernos con cierta facilidad y no está mal si consigues con eso quitar tu malestar. Aquí no se trata de caer bien a todo el mundo ni de que los demás tengan de nosotros con tal de que no se sientan mal. Si yo decido que no voy a estar con una persona y no le voy a dedicar ni mi cariño ni mi atención, tengo derecho, desde luego. Otra persona me podría decir, ya, ¿y por qué conmigo no y con otra persona así? Digo, bueno, porque a mí me da la gana, claro. Yo tengo derecho a decidir con quién estoy y con quién no. Tengo todo el derecho del mundo. Y nadie me puede reclamar mi cariño o mi atención. Claro, como si fuera esto una decisión de otro. No, es una decisión mía. Pero como digo, después hay personas, como un padre, una madre, un hijo, que cómo vas a poder desprenderte, y se puede, ¿eh? Se puede. ¿Cómo vas a poder desprenderte de ese vínculo? Bueno, pues si no hay más remedio, si es posible, si es viable, pues se busca una solución, la que sea, cualquiera de las dos. Yo tengo hipervigilancia con mi hija, me condiciona la vida el miedo con mi salud, más por lo que puede pasar que por lo que ha pasado aún. Está a falta de pruebas. A ver, un momento. Ah, con su salud, perdón, he entendido mal. Y no le ha pasado nada grave, sentido común 224. ¿Por qué tienes miedo por su salud? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha habido algún susto, me refiero? Buenos días, Nathan. ¿Ayer estuviste por aquí? Me pareció que no te vi por aquí. David, ¿por qué la gente cree en la suerte? Y no cree tanto en la probabilidad, supongo, ¿no? Te refieres con el porcentaje. Pues mira, Carlos, lo podemos intentar entender de una forma funcional desde la infancia. La gente desarrolla esto que llamamos pensamiento mágico a razón de cosas que suceden en el mismo momento y se condicionan. ¿Recuerdas el condicionamiento clásico? O si el que no lo recuerde, condicionamiento clásico es un proceso cerebral de aprendizaje que sucede cuando dos situaciones o dos eventos, dos estímulos, suceden a la misma vez. El cerebro los relaciona de forma automática y aunque no queramos nosotros. No es una cuestión de inteligencia ni de razonamiento.
es aprendizaje. Y si resulta que yo me pongo una pulserita amarilla o una goma de mi pareja amarilla en la muñeca y ese día hago un examen y apruebo el examen, se condiciona el estímulo de ponerme la pulserita con que da buena suerte, por ejemplo, sin demasiada reflexión. La pulserita no da buena suerte, realmente, pero podemos llegar a establecer la creencia de que eso da buena suerte. En realidad, solo es puro aprendizaje. Si suceden varios eventos en los cuales coincide que esa pulserita cuando la llevabas salen las cosas mejor, empiezan a producirse sesgos en la atención, en la memoria, que tantas veces hemos hablado, que no vienen sino a confirmar aquella creencia previa errónea que teníamos sobre la suerte que produce esta pulserita. Es decir, no nos acordamos todas aquellas veces que se desconfirma que la pulserita no da buena suerte y se magnifica en cuanto a prestarle mucha más atención aquellas veces en las cuales llevando la pulserita salieron las cosas bien. La suerte, por tanto, es una sucesión de elementos aleatorios en los cuales no prestamos a todo la misma atención, no entra todo en el cerebro, solo entra aquello a donde nosotros ponemos el foco. Y eso está condicionado por sesgos, es decir, por errores sistemáticos condicionados por nuestras creencias. La creencia de esto da buena suerte. A veces no sé si me pongo a divagar demasiado y no me hago entender, pero así es como se entiende la suerte, desde una forma funcional. A ver. Buenos días, llevo 20 años. A ver, creo que me he dejado algún comentario. Bueno, ahora vuelvo para atrás. 20 años de tristeza, ¿cómo puedo saber de dónde viene esta depresión? No buscamos demasiado y no tiene realmente ningún interés de dónde viene la depresión. Porque la depresión podemos interpretar la mayoría de las veces de forma divagativa, de forma hermenéutica, es decir, interpretativa, por lo tanto errónea, al final, si lo analizamos en términos objetivos, no vamos a encontrar un porqué. La depresión tiene carga genética y tiene carga del ambiente, de la infancia, de la tensión del entorno, de la presión social, económica, todo eso depende. A la misma vez, cuando, bueno, presiona todo tanto que alguien padece una depresión. No es interesante de dónde viene. Es interesante qué hacer con esa tristeza excesiva y esa falta de motivación o abulia para cualquier cosa. Cómo transformamos eso en un patrón de conducta diferente que cambie las cosas. Es decir, un tratamiento cognitivo-conductual para la depresión que sabemos que funciona para esta sintomatología. Con lo cual aquí no se trata tanto, Patita, de dónde viene, sino qué elementos a día de hoy mantienen esta sintomatología, con tal de cambiarlos, entender por qué pasa toda esta sintomatología, para que no solo se te quiten ahora, sino que no vuelva a suceder en el futuro, porque lo vas a ver venir. Vas a empezar a entender qué te causa lo que estás sintiendo ahora. Y cuando en el futuro, ya no teniendo depresión, empiecen los síntomas de forma aislada, pequeñitos y con poca intensidad, dirás, cuidado, esto me va a llevar a una depresión como no lo trabaje ya. Eso es lo que hacemos en terapia, enseñar esas herramientas, incluso de anticipación en el futuro. He descubierto que sigo un patrón esquizoide. ¿Puedes hablar de ello? Te refieres de evitación de personas, Sena. De evitación porque no tienes ninguna ganas de quedar con nadie, ni de relacionarte, ni de obtener de ellos ningún tipo de, bueno, de socialización. Me refiero al beneficio de hablar con gente, de sentir que te apoyan, que alguien te pregunta, o hablar de ti, o, en fin, o preguntar por otra persona. No recibes bienestar de todo eso. Wow, tengo un montón de comentarios aquí acumulados. Madre mía. A ver, lo digo porque se me bajan a veces para abajo todos. Eh, si tengo consulta presencial, sí, pero dependiendo de dónde seas, te interesa más o menos.
Tengo consulta online para cualquier parte de España. Incluso a veces también han solicitado desde fuera, atendiendo a las diferencias horarias. Pero la física la tengo en Alicante, en una ciudad del interior de Alicante, Novelda, y también en Monóvar. Aquí te pone Cristina mi teléfono para poder solicitar citas. 627 99 27. Y aquí tienes aquí en la página web zordelpsicología.com. O me puedes escribir por privado. No, en Madrid no tengo consulta. El otro día me decían por Instagram que si algún día voy a ir a Madrid a dar una charla. Digo, bueno, si alguien me prepara una charla en algún centro, porque habla con algún concejal de allí y le parece estupendo, pues yo iría encantado. Hola Mario, buenos días. En la seguridad social no me dan respuesta, solo medicación, y la medicación no me hace nada. Claro, este debate lo hemos tenido muchas veces, es sistémico y no tiene solución a corto plazo. No se va a invertir lo que supondría millones de euros en la cantidad de psicólogos necesarios para la terapia psicológica que se necesita en un país como España, que tiene casi el 20% de sintomatología ansiosa y depresiva. No se puede, quiero decir. Se habla de que no se optimizan los recursos, que deberían dedicar a salud mental, pero claro, también desde otras áreas educacionales, por ejemplo, se dice que se gasta poco en educación y por tanto habría que invertir más. Claro, todo el mundo desde su punto de vista o desde su sector dice que faltan recursos y debería de invertirse más en lo suyo. Evidentemente, y entiendo que un militar que trabaja como militar, perdón, también se queja de lo mismo, que hay que invertir más recursos en gasto militar. En fin, aquí es una cuestión de no sé si hay que invertir más, si es una cuestión de optimización. No se sabe la respuesta. Y la respuesta que ha tenido el sistema a día de hoy ha sido dar fármacos que son fáciles de producir, que también funcionan como parches para quitar el malestar, pero no es lo más eficaz. Por eso al final la gente debe, según este sistema tal cual está montado, buscarse la terapia psicológica por lo privado. Y es lo que hace la gente que puede. Y el que no puede, pues lo tiene que intentar o sacárselo de donde pueda, si el malestar es lo suficientemente grave como para que valga la pena el esfuerzo. David, ¿lo puedes bajar un poquito los datos? Los datos. ¿Cómo se bajan los datos? ¿Qué te refieres, Lisette? A ver, ¿qué es eso? ¿Los datos? ¿Es algún tipo de configuración? Ah, bueno, ¿te refieres al cuadrito este? Ah, vale. El cuadrito este donde pone psicólogo en mi página web. Vale, es que no lo puedo mover ya. Lo tengo que mover antes de empezar el directo. Vale, no te preocupes. Como lo ponemos todos los días. Hoy lo he movido para allá y ahora, pues por lo visto, se ve mal. Bueno, no pasa nada. Está todos los días. Para mañana, vale. El pádel, muy bien, Carlos. Tan malo como la semana pasada y la anterior. Pero bueno, es un juego de entretenimiento. Hola, pues sí. Igual que con los médicos. Ayer me tocó una médica de Cuba. Dijo en 5 minutos por paciente. No da tiempo, claro. Y ojalá tuvieran tiempo porque sé que tienen muchísimas ganas de ayudar a la gente. Hola Sonia, buenos días. Pues estoy hablando de psicología, Mario. De cualquier cosa relacionada con la psicología. A ver, ¿cómo se explica la consciencia? ¿Hay alguna explicación más allá de lo puramente químico o físico?
A ver, lo malo es que hemos hablado de esto en varias ocasiones, es un poco largo de explicar y no sé si os parece interesante que volvamos a hablar de esto o remitir a Fuente Batata a cualquiera de estos vídeos que he subido sobre este tema. ¿Qué pensáis? ¿Hablamos de esto otra vez? ¿Hay ruido en el micrófono? Pues mira, lo voy a quitar directamente. ¿Sabes por qué es? Ahora mejor, Lisette. Es porque el micrófono no me llega aquí donde lo tengo ahora y está un poco lejos. Ahora mejor, vale. Ahora está con el audio del teléfono directamente. Bueno, queréis por aquí por TikTok, por cierto, los que estáis en YouTube, también estoy en directo en TikTok. Siempre somos mucha gente. Ahora somos 130 personas. Y estoy preguntando porque como hemos hablado ya en varias ocasiones de la conciencia, de cómo se explica la conciencia, estoy preguntando si quieren que volvamos a hablar de esto. O remitirte a ti algún vídeo, que tengo muchos vídeos publicados sobre esto. Y incluso remitirte a algún directo donde hemos hablado con bastante, bueno, bastante tiempo dedicado. Sí. ¿Te gustaría volver a hablar de esto, Rita? De la conciencia, la consciencia. Son temas que creo que de interés, sí. Ay, ¿puede un médico manipularte a través de la hipnosis? No. ¿A través de la hipnosis? No. Tajantemente, no. ¿Puede un médico manipularte a través de la química? Claro, con escopolamina, con burundanga, en fin. Cualquier persona podría manipular tu mente porque los elementos que retienen la información en la memoria y la pasan a largo plazo a través del hipocampo se ven inhibidos por la escopolamina, por ejemplo. Pero la hipnosis solo es un tío diciéndote cosas mientras tú cierras los ojos. No vas a hacer nada que no quieras hacer. Lo que veas en la televisión solo son trucos de magia. Tienes identificados los temas en los vídeos. ¿Es pregunta, esperanza o afirmación? Claro, porque los directos como tal, como hablamos de tantas cosas, en los directos así como tal en general no. Pero bueno, los vídeos sí, claro. Y he hecho vídeos grandes de eso, de la consciencia. Estefanía nos dice algo que no es frecuente, que la depresión se cura con pastillas. Pues yo estoy genial. Oye, pues maravilloso. También, por ejemplo, por aquí Mirari nos ha contado alguna vez que con fármacos ha conseguido estabilizar una sintomatología depresiva y es maravilloso al final. Porque los fármacos han sido evidenciados como una terapia eficaz para la depresión. Solo que la terapia psicológica es más eficaz y más sostenida en el tiempo, porque cuando se eliminan los fármacos suele aparecer otra vez. Qué pena que no te siguiera antes, pues me encanta. Dar respuestas a preocupaciones que tengo. Así en general, qué bien. Hablamos de todo, ¿eh? Como veis. Lo que no quiero demasiado es eso, repetirme o hablar de lo mismo. ¿Los vídeos tienen enumeración? No. No, los vídeos no. Solo que extraigo de cada uno de los vídeos, pues algún corto pequeño. Y lo subo después. Bueno, vamos a resumir rápidamente esto. Fuerte. Batata 25. Rápidamente. Mm, no hay ninguna evidencia de que fuera del cerebro haya nada. ¿Vale? Lo digo porque hay mucha creencia respecto de esto a través de eruditos que nos dicen cosas que no tienen ningún peso científico. Sin cerebro no hay nada, porque todo lo que tú percibes lo percibes a través
del cerebro. Inclusive cuando ves una persona. Tú de lo que ves, lo que estás recibiendo de esa persona, no es otra cosa que fotones, sencillamente. Fotones que rebotan en esa persona y esa imagen se proyecta en la persona y tu ojo lo recibe. Pero tu ojo no está recibiendo la imagen de la persona, solo está recibiendo un fotón. Algo que, al igual que, por ejemplo, el chat por el que estáis escribiendo ahora, no es una palabra lo que está recibiendo el chat. Vosotros escribís una palabra, se codifica y a través de la red llega a mi teléfono, que mi teléfono aprende a decodificar. Mi teléfono traduce una señal eléctrica en, bueno, en una palabra concreta que yo pueda entender. Es lo que hace el ojo y luego el cerebro, que es mucho más, y concretamente el área occipital, que es la que procesa lo visual. El hecho es que en realidad el cerebro es la que forma la imagen de la persona que estamos viendo. No está viendo el ojo ninguna persona. A la vez estamos recibiendo señales olfativas, auditivas, todo eso lo conforma el cerebro para que tú estés entendiendo lo que estás viendo. Lo digo esto porque en realidad todo lo que tú sientes, absolutamente todo, tanto las sensaciones del cuerpo como incluso lo que tienes en la memoria, que es lo que conforma tu personalidad y al final tu conciencia de ti mismo, tus pensamientos sobre ti mismo, tienen que ver con áreas específicas del cerebro, como por ejemplo con el área prefrontal. Si hay lesiones en el área prefrontal, no vas a poder ser consciente de ti mismo y vas a tener, por ejemplo, amnesias anterógradas. No vas a poder ser consciente de yo aquí, ahora. Si no tienes el área temporal en condiciones porque tienes una enfermedad o una lesión, vas a perder tu memoria y por lo tanto tu personalidad, porque tú eres quien eres porque te acuerdas de lo que hiciste ayer, lo que hiciste antes de ayer, quién es tu madre, quiénes son tus hijos, tus amigos, etcétera. Si pierdes eso, como pasa tantas veces en lesiones en esas áreas, en esas placas de beta-amiloide, los ovillos neurofibrilares, que son al final lo que generan el Alzheimer, pierdes tu forma de ser, tu personalidad, tu concepción de ti mismo. Con lo cual hablamos de que concretamente en zonas del cerebro, o con lesiones en zonas del cerebro, se pierde la personalidad. Imaginaos con un cerebro que ha muerto ya. Una persona que ha dejado de respirar y deja de emitir el corazón sangre hacia el cerebro. No puede ni sentir, ni percibir, ni tener ninguna relación con un entorno. Por mucho que hubiera incluso vida después de la muerte, esa vida sería tan poco diferente a la de una planta que no valdría la pena ni siquiera considerar esa posibilidad. Y eso es lo que yo opino de la conciencia. La conciencia es cómo nuestro córtex prefrontal, diferente y superior al de otros animales, nos hace ser conscientes de nosotros mismos. Pensar sobre los pensamientos, nuestros pensamientos, pensar con esa autoconciencia de qué somos, quiénes somos, cómo somos de diferentes a los demás, qué podemos hacer, planificar y todo eso. ¿Sí? Es que con los medicamentos no se arregla. Ah, vale, esto era de lo otro. Pues qué bonitos son algunos fotones. En resumen, somos un conjunto de estímulos, ¿sí? Estímulos químicos y físicos, un cerebro que procesa información y la gestiona. Bueno, hemos recordado este tema tan complejo a veces, tan difícil de definir, pero es que esto ya lo explicaría la experiencia en sí misma. Pero fuera de ello, sin cableado, sin electricidad en el cerebro, bueno, en principio no hay nada. Y por este tipo de investigaciones de Alzheimer y de otro tipo de problemas o de trastornos en áreas específicas del cerebro, no es que sepamos que no hay nada después, pero podemos deducir ciertas cosas. Claro. Y ese es el tema. En esas estamos. Completamente, Nathan. Así es. La corteza prefrontal está involucrada en la personalidad y las funciones ejecutivas. La personalidad menos, ¿eh? Las funciones ejecutivas más bien. Porque la personalidad, si hablamos de que eres impulsivo, por ejemplo, que eres neurótico, o sea, nervioso, hablaríamos de procesos completamente automáticos relacionados con la amígdala, con otras áreas, me refiero, distribuidas por todo el cerebro.
Pero si hablamos de lo reflexivo, hablamos del córtex prefrontal. Es una cosa rara, cada vez que me lo cruzo me pongo muy nerviosa y con sudores y luego no duermo. A ver, ¿de dónde viene esto, Rosa? ¿Nos hablas de amores? Que me lo he perdido. Este es el primer mensaje, vale. A ver. Es el primer mensaje. Es una cosa rara, cada vez que me lo cruzo me pongo muy nerviosa y con sudores y luego no duermo. ¿Nos hablas de amor o de desamor? Hasta ahí toda esa descripción es completamente normal. ¿No hay nada? ¿Te refieres, mamen, a la vida después de la muerte? ¿Me preguntas eso? Y qué lindo estar a tu lado. Dice, ¿hay alguna prueba? Yo tengo mucha herencia. No sé si lo estás preguntando o afirmando. Si me preguntas si hay algo después de la muerte, yo no lo sé. Lo que sí sé es los estudios que tenemos que nos hacen deducir que si se apagan zonas del cerebro, el cerebro deja de percibir, deja de sentir, deja de tener memoria, deja de tener emociones, deja de tener conciencia de sí mismo, deja de percibir el tacto, el sonido. Si perdemos todo eso, ¿cómo vamos a ser conscientes de nosotros mismos en otra vida? No lo sabemos, mamen. El caso es que no hay evidencia de que exista. Y es lo que necesitamos. Necesitamos saber si aquello existe para poder creerlo. Es como debería funcionar y no al revés. No es al contrario, no es creemos hasta que se demuestre lo contrario. No, porque entonces, si creemos en la vida después de la muerte, porque nos han contado una historia, incluso desde diferentes puntos de vista, entonces, ¿por qué no creer en las hadas, en los bosques y en las sirenas, en los mares? ¿Qué nos impediría creer en todo eso? Nada, porque es de nuevo una historia que podemos creernos o no, pero tenemos que creerla sin ninguna evidencia. Pues lo mismo pasaría con esto. Es una cuestión más de necesidad de creer. Y el que crea, o porque tiene una necesidad, me parece estupendo. Yo, por ejemplo, no siento esa necesidad de creer en algo. Me parece muy bien que cuando acabe la vida, se acaba y ya está. Me parece estupendo. No me parece mal, no me parece injusto. Ni me parece que debería vivir más, ni que debería haber algo más allá porque esta vida es un desastre. No, no me parece para nada injusto. Me parece que cuando se acabe esta vida, habrá acabado y estará bien. Con lo cual, el que necesite de la creencia de que haya algo más, lo necesita por algo psicológico suyo. Y el hecho de que le gustaría y lo necesite no cambia en absoluto que haya o no haya algo después de la muerte. En cualquier caso, no hay ninguna evidencia de la existencia después de la muerte. Ninguna evidencia a día de hoy. Y son 300 y pico años de ciencia. Ya debería haber alguna evidencia, ¿vale? Porque tenemos, yo creo que bastante tecnología para demostrar muchas cosas interesantes. Yo creo en Goku. En Goku. A ver, al final te dijeron, Unganilla, que que tienes TLP. Y has empezado a trabajar, supongo, ¿no? ¿Te han sugerido para algún tratamiento de la seguridad social? Cuando te dieron el diagnóstico, digo. Porque para la TLP sí hay dispositivos como ese que te contaba un día, hospital de día, que aquí por lo menos en Elda, aquí está, hay un camión fuera de algo, que está haciendo un montón de ruido, bueno, no pasa nada. ¿Escucháis bien, no? Aquí sí que cuando ocurre, a pesar de que hay, como siempre, saturación, sí que te proponen para este dispositivo de hospital de día, que es ambulatorio, vas por la mañana y te vas a tu casa a mediodía y estás en un grupo de terapia y también tienes terapia personal.
y está muy bien. Yo hice las prácticas aquí, en ese dispositivo, hace años, y es súper interesante para trabajar los problemas mentales graves. Pero claro, como siempre, las plazas son limitadas y todo depende de la necesidad, de la urgencia, de la gravedad. He tenido derrame cerebral con cirugía abierta. Estoy bien, tengo crisis de ausencia. Pero se te olvidan a veces las cosas. Ahora tienes que adaptarte a esto. Cuando es un problema posoperatorio, algo médico, uno lo que debe es que al menos esta afección, que sufrida a través de pues, una operación o de las propias consecuencias del derrame, uno tiene que aprender a vivir con ello sin que esto le genere después problemas psicológicos que no vienen sino a complicar las cosas. Porque tú imagínate que tienes a veces ausencias y te olvidas de las cosas. Pero ahora vamos a añadir todavía más problemas si encima el olvidar las cosas a veces te genera ansiedad, preocupación, que va a ser de mí, depresión porque te consideras que ya no vales tanto, que ya no eres suficiente, que eres... En fin, eso genera al final síntomas a veces mucho peores que en sí mismo el olvidar a veces las cosas. Que si consigues adaptarte y generas la suficiente estructura para que las cosas sean sistemáticas y que no se te pierdan las cosas, que te lo apuntes todo, que tengas una agenda. Al final tienes una vida completamente normal sin la necesidad de complicarlo mediante trastornos psicológicos. Y ese es el trabajo que te queda ahora, unicornio kawaii. A ver, Josefina, explica un poco. Tuve una agresión y no puedo salir. ¿Una agresión de qué tipo? ¿De violencia de género? ¿Es violencia de género? Hay ayudas para esto. Hay teléfonos que te pueden ayudar, porque tú ahora mismo lo que necesitas no es tanto terapia psicológica, sino buscar una solución práctica a esto, porque si hay maltrato físico, bueno, hablamos de un peligro real, no de ansiedad ante un peligro excesivo, irreal, catastrófico. Si alguien está en peligro real, tiene que salir de ahí acudiendo a los organismos que te ayuden a ello. Por ejemplo, este teléfono. ¿Cuál era el teléfono? Seguro que lo recordáis alguno. El teléfono para las mujeres maltratadas, que te guían y te llevan un poco hacia el camino para salir de ahí. 092. Muy bien. ¿Te han propuesto para salir de ahí de alguna manera? ¿Te están ayudando? 016. Mame, no, es que depende de la comunidad, no lo sé. Pero la inspectora de la... A ver, un anilla. Pero la inspectora de la Seguridad Social me quiere dar el alta y cada día estoy peor. Porque no te van a proponer para este dispositivo. Vas a tener que buscarte la ayuda tú sola, como pasa en el 90% de las veces. Qué lástima, ¿eh? La seguridad social, de verdad, Unganilla. Es una lástima. Pero la ayuda no puedes evitarla. Necesitas ayuda. Porque además para el TLP no hay fármacos. Tú no puedes tomar un fármaco para el TLP. No hay un fármaco para eso. Sí lo hay para la esquizofrenia, sí lo hay para la depresión, para la ansiedad. Y si lo que tienes es sintomatología coadyuvante, tienes sintomatología además del TLP, de ansiedad y de depresión, te pueden dar fármacos para eso, pero para el TLP no hay fármacos. Necesitas terapia psicológica. Y si no son capaces de proveértela, vas a tener que buscarla tú, porque la vida te va en ello. Porque es un trastorno de la personalidad grave. Y no puedes dejarlo pasar. Necesitas tratamiento. Tienes el psicólogo al final de diciembre, fijaos. Fijaos, ¿eh? Psicólogo al final de diciembre. El psicólogo, evidentemente, de la seguridad social. ¿Y qué pasará cuando llega el psicólogo en una primera sesión y empieza a contarle las cosas que le pasa, su vida?
perderán una sesión diciéndole aquello que te pasa de tu vida para conocerte un poco. Y luego te dirá, nos vemos en mayo del año que viene. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ayudarte ese profesional, aunque quiera y tenga todo el ánimo del mundo por ayudarte? Es el grandísimo problema de la seguridad social. Así es. Después hay, como digo, dispositivos que son muy intensos porque estás todo el día, pero es difícil acceder. Y no está igual en todas las regiones, por la razón que sea. Este que te decía yo es de lunes a viernes y es de la seguridad social. De lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 2 todos los días. Terapia de grupo es, bueno, con otras personas, la misma patología. Y tampoco es que sea fácil, ¿eh? Cuidado. No es para nada fácil, pero funciona. Pero si no se puede acceder a eso, hay que ir a consulta psicológica por lo privado. De verdad que es una lástima cómo funciona el sistema, pero es como funciona el sistema. Podemos ponernos en contra y decir que asco y que injusto, eso lo podemos hacer, pero no nos va a servir de nada. Gracias, unicornio kawaii. Entonces es el 0,16, pero para toda la península, ¿no? O para todo el país. Claro, y este es otro tema. Nos dice Sonia que en la cita de psicología de la seguridad social, que incluso hay veces que ni siquiera es una hora de sesión, a veces incluso 20 minutos. Entonces llegas allí a la sesión, le cuentas, pues mira, mi vida me ha pasado esto y esto. Y al cabo de 15 minutos te dice, bueno, tenemos que ir cerrando, nos vemos en mayo y me cuentas la evolución. Claro, no te ha podido ayudar y entiendo que tiene muchas ganas. O eso es lo que espero, pero de todas maneras no es posible ayudarte. Claro, hay que asimilar cómo está la seguridad social y tomar decisiones beneficiosas para nosotros. Claro, que sea justo o no, eso es lo de menos. Es lo que hay ahora mismo, no se ha encontrado otra vía de solución, te dan fármacos para todo y, por cierto, no sabéis la suerte, entre comillas, que tenemos en este país, porque sí te dan fármacos para todo. Que, bueno, hace poco estuve hablando con una persona que me hablaba de otro país en Latinoamérica que ni siquiera en los peores casos de trastorno mental grave tenían acceso a veces a los fármacos porque son muy caros de producir y el país no lo produce. O sea que a veces ni siquiera se trata de criticar el sistema como tal porque tiene cosas también muy buenas. Si tú tienes un brote psicótico, a ti no te van a cobrar la factura de darte un antipsicótico que no es barato. Y los antipsicóticos a ti te los provee la seguridad social. Y desde luego cuando tienes un trastorno de esquizofrenia, da gracias que existen los fármacos. Porque si no existieran los fármacos, ¿sabes qué hacían antes con los esquizofrénicos? Los encerraban para toda su vida y les daban pues descargas eléctricas, baños de agua fría y agua caliente, le hacían de todo tipo pues imaginaos, de barbaridades con tal de controlar de la peor forma, porque no había forma de controlar los brotes psicóticos. Y fijaos que todavía a día de hoy hay países donde no se les da fármacos antipsicóticos a los psicóticos porque no hay dinero para producirlos. Aquí tenemos la suerte de que no te los van a cobrar. Así que, como digo, no es que sea el peor ni mejor, es lo que hay y dada la situación a nivel de salud en el país, con eso tenemos que trabajar. Y si alguien tiene problemas psicológicos y el sistema sanitario no le provee de lo que necesita, va a tener que remangarse los pantalones y decir, no importa lo que me cueste, lo primero es mi salud, porque le puede ir la vida en ello. Todo depende de cuál es el grado de malestar. Sin embargo, fijaos que con niños no opera igual. Con niños, aunque no haya ni para comer, los padres están dispuestos a gastarse el dinero para llevar al niño al psicólogo. Pero los padres, los adultos, nos cuesta mucho más. Aguantamos y aguantamos y aguantamos porque consideramos que podemos y podemos, pero luego no es tan sencillo. Luego encontramos cosas que no,
podemos superar. Los trastornos de la personalidad son crónicos, sí. Y en el tratamiento no hay medicamento específico, no. No hay tratamiento específico para los trastornos de la personalidad. Si la esquizofrenia es la máxima expresión del tratamiento psiquiátrico, los trastornos de la personalidad es, digamos, esa máxima expresión del tratamiento psicológico, porque se trabaja sobre todo con psicología. Tenía que estar la eutanasia para todo tipo de crónicos, así como hacía Franco. Matamos a los discapacitados y los que se consideran inferiores, porque sobran, ¿no? Y es lo que se hacía antes, por cierto, ¿eh? Es lo que se hacía antes, porque digamos, estos centros mal llamados manicomios, se erradicaron en España cuando se acabó la dictadura. Antes de la dictadura o durante la dictadura había manicomios, a la gente se le encerraba contra su voluntad. Vosotros sabéis que ahora a la gente no se le encierra, no se le encierra contra su voluntad. Ahora mismo, si alguien padece un brote psicótico, se le mete en una planta de psiquiatría contra su voluntad, firmado por un juez, con tal de estabilizarlo durante 15 días. Y a los 15 días va a su casa otra vez, estabilizado. Pero antes no, antes te metían en un centro, contra tu voluntad, a veces sin la firma de los padres, y te quedabas allí porque eras considerado, o alguien por un lado inferior, desde luego inferior, y por otro lado alguien peligroso para la sociedad, porque eras raro. Una persona esquizofrénica era considerada una persona rara, y como era incomprendida, pues, digamos, poco capaz la sociedad de predecir su conducta, así que se le retenía contra su voluntad para que no molestase a los demás. Y eso era durante la dictadura. Después de la dictadura eso se erradicó, gracias a, pues imagínate, a quien sea, pero gracias. Gracias a quien sea, pero gracias. No necesitamos encerrar a esas personas, sino necesitamos ayudarles, tratarles para que lleven la mejor vida posible, dada su característica particular. Sí, los nazis también. Bueno, es una cuestión antropológica para ellos, es una cuestión cultural, de superioridad racial, de superioridad bueno, en todos los sentidos. Al final ellos creían realmente que siendo superiores tenían derecho a eso. Por ejemplo, tenían derecho a encerrar a las personas homosexuales porque las consideraban inferiores. Y así lo consideraban, no se mentían. Decían de verdad que eran superiores. Como se creían superiores, así los trataban. Cada vez hay más conocimiento y avances. Yo creo que ni tan suave ni tan duro. Aquí donde yo vivo había un chico muy agresivo y estábamos expuestos. Claro, es que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un extremo, se tiende hacia el otro y vemos bueno, las manifestaciones del otro extremo. Pasa como con la agresividad, ¿no? Antes se pegaba mucho, hasta en los colegios, y ahora vemos niños que les pegan a los profesores, ¿no? Un extremo lleva a veces al otro extremo precisamente porque ha habido un extremo antes. Si hubiera sido siempre un término medio, quizá no hubiera extremos nunca, pero ha habido extremos. Y a la gente antes se la encerraba y ahora la gente, por ejemplo, que no tiene, bueno, no se le puede realmente retener, como decía antes, pues a veces se sienten libres de dejarse llevar, claro. Porque, claro, a las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, no todos son agresivos, ni mucho menos. No hay ninguna relación entre esquizofrenia y agresividad, solo que a veces hay esquizofrénicos que tienen agresividad. Y esto se magnifica y vemos en la televisión y vemos una noticia y se vuelve viral. Y entonces relacionamos con que la agresividad y la esquizofrenia están relacionadas, ¿no? No es así, ¿vale? No existe esa relación. Pero, claro, el tema es que no se le puede obligar a una persona con esquizofrenia que tiene brotes recurrentes, no se le puede obligar a tomar fármacos antipsicóticos.
siempre toma los fármacos bajo su responsabilidad, porque quiere tomarlos, porque él quiere evitar los síntomas. Pero, ¿y si resulta que no sale de su delirio? Si no sale de su delirio, no va a tomar los fármacos porque considera que los fármacos son parte de un complot, de un agente que está intentando manipularle la mente y no va a querer tomar los fármacos. Si no consigue eludir o traspasar esta línea, claro, tenemos ese problema de que si además coincide que es agresivo, no lo podemos controlar porque, bueno, quizá lo retenga un tiempo, luego lo saquen otra vez, porque como digo, no se le puede retener toda la vida contra su voluntad, a no ser que cometa un delito y ya pase a disposición judicial, pero volverá otra vez a la calle, volverá, claro, con la salvedad además de que si lo que hace lo hace bajo el influjo de un brote psicótico alterada la conciencia, ni siquiera tiene responsabilidad penal o al menos hay atenuantes. Es el otro extremo. A mí me llegaron a decir que no sacara a mi hijo con discapacidad para que no se rieran de él. ¿Y lo sacabas o no? Supongo que sí, claro. Porque esos son comentarios que te hacían, ¿no? A ver, un momento. Pero además, qué curioso, ¿no? Qué curioso fenómeno. Te dicen, oye, no saques a tu hijo con discapacidad porque se van a reír de él. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La persona te lo dice, en realidad, cuidado, por tu bien. Desde su punto de vista, completamente distorsionado y alejado de la realidad, evidentemente, considera que te está protegiendo para que tú no te sientas mal cuando vayas por la calle con tu hijo y se rían de ti. Pero, ¿y si está equivocado? De hecho, es muy probable que esté equivocado. Pero desde su mundo mental percibe que te está dando un gran consejo para protegerte a ti. Bueno, eso es lo que él ve. Pero ¿y si se equivoca? Claro. El tema es que, ¿y si se equivoca? Y por otro lado, no solo que se equivoque o no. ¿Y qué si se ríen de él? Yo tengo que protegerme a mí mismo de la posibilidad de que alguien se ría de mí, o de mi hija, o de mi mujer. ¿Es posible que eso pase? Claro que es posible. Es posible que alguien se ría algún día de alguien relacionado con mi entorno. Pero ¿yo cómo voy a reaccionar a eso? Yo no puedo controlar la conducta de los demás. Desde luego puedo intentar poner límites de muchas formas, sobre todo en contextos donde se repite el contacto, como en el colegio, en centros de trabajo. Desde luego hay que buscar soluciones para que esto no escale. Hay muchas soluciones para solucionar este problema. Pero ¿cómo me va a afectar a mí que se rían de mí, por ejemplo? Eso depende de mí, completamente. De mí. Esta persona que te hizo ese comentario tenía mucha debilidad con que se rieran de él, por eso te lo dijo. Pensaba que si alguien se reía de tu hijo delante tuya, a ti te iba a hundir esto. Ni quizá a ti eso no te hunda. Claro. Alguien puede tener sus propios prejuicios y considerar que las personas discapacitadas son inferiores. Es posible que se hayan criado en entornos, bueno, de algún modo, por llamarlo de alguna manera, nazis. Puede ser que se hayan criado en ese entorno, que sus padres lleven toda la vida comentando esto y alguien se cría en esto y después considera, de forma, como digo, errónea, que son superiores a las personas con discapacidad, pues van a hacer ese comentario y se van a reír. Pero yo pregunto, ¿eso lo han elegido ellos? ¿Creerse superiores lo han elegido ellos? ¿O es que se han criado en entornos de esta manera? Tú no te has criado en ese entorno, pero gracias a que no te has criado en ese entorno. No todo el mundo es como tú. ¿Tiene la gente derecho a ser como es? Pues habrá gente que se ría. Y tú tienes que tomar la decisión, por un lado, de aprender a generar algún cambio en los demás a través de la asertividad, de intentar poner límites, y por otro lado, a aceptar aquellas cosas que no puedas cambiar. No te van a hacer daño si se ríen, si tú desde aquí entiendes a los demás de por qué hacen lo que hacen. Tú puedes entender cuando alguien se ríe, decir, ay, qué lástima, está atrapado por sus prejuicios. Yo no, pero él sí, está atrapado, por eso se ríe. ¿Me entiendes? Con lo cual no te afectaría.
Pero curioso comentario que te hacen los amigos con tal de protegerte. Pero jamás me ha importado lo que me han dicho. Gracias, Rita. Pero cuando una persona está en la cuerda floja y escucha esos comentarios, pues termina de destrozar. Claro, pues vamos a evitar, yo mismo, vamos a evitar estar en la cuerda floja. Porque que tú estés en la cuerda floja, en realidad no tiene culpa, cuidado con esto que voy a decir, que tú estés en la cuerda floja no tiene culpa aquella persona que de forma aleatoria en tu vida aparece y se ríe de ti. No tiene culpa. La cuerda floja es tuya. Tú tienes esa debilidad y alguien viene a desencadenar algo que tú ya tenías dentro. Tú tienes que evitar estar en esa cuerda floja porque si no cualquier persona te puede acabar arrancando una emoción que tú no quieres sacar. Pero esa emoción es tuya. Tienes que trabajártela tú. No ir diciendo a los demás, oye, tú no te rías de mí, oye, tú eso no lo hagas que no me gusta, oye, eso no. No puede ser que tú obligues a los demás a cambiar porque tú estás en la cuerda floja. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tienes que trabajar esa tensión tan grande para ti. Y que cada vez que aparezcan malestares, preocupaciones, tristezas, etcétera, ir gestionándolas una a una para que nunca se produzca esa sensación de estar siempre a la mínima a la que salto, ¿no? Con eso que llamamos irritabilidad, que es un estado de ánimo, ya no es una emoción puntual. ¿Entiendes? Porque si no acabamos echando la culpa a los demás y no lo tienen, ¿vale? Es mejor entonces si notas que lo están haciendo pasar y mirar hacia otro lado. No mirar hacia otro lado como si contuviésemos una rabia con tal de no generar un problema o que vaya más. No es contención, es gestión. Gestión emocional. Es que entiendas por qué esa persona está haciendo lo que hace. Que lo entiendas. ¿Vale? No tiene nada que ver con decirle a la otra persona nada. No es lo mismo contención que gestión. Bueno, voy a ir despidiéndome. Vamos ahora al directo para superfans. Ya sabéis que el que quiera unirse tiene que unirse a superfans, no a suscripción. Porque aquí está este debate intensísimo de TikTok que no se aclaran ni ellos. No es lo mismo superfan que suscriptor. Suscriptor te da acceso a esos vídeos que hacía yo antes sobre la gestión emocional. Están ahí, pero no te da acceso a lo otro, que son los superfans. Y no tiene nada que ver con los que ya estaban de suscriptores antes, que sí les da acceso. Y bueno, en ese debate estamos. Pero los que ahora, a día de hoy, quieran unirse, no sé, que no se unan al suscriptor, sino al superfan. ¿Vale? Si es que quieren unirse, ¿ok? Pero tú eres suscriptora, ¿no, Cristina? Creo que quedó eso por determinar, porque Evelyn entró la semana pasada, siendo suscriptora, se borró de suscriptora y entró en los de superfans. Pero vas a tener que borrarte de lo de suscriptora. Y ojalá sea eso, porque vamos, lo voy descubriendo día a día. He estado investigando este fin de semana y aún así no está claro, ¿eh? Aún así no está claro. Porque, claro, como me dice Lisette, por ejemplo, ella siendo suscriptora, sí entra, pero me da, y creo yo que se debe a que ella ya era antes del cambio este de TikTok entre suscriptor y superfan. Creo que es por eso, pero en fin. Bueno, chicos y chicas, me voy a despedir de YouTube primero. Gracias, Nathan, por estar por aquí. Nos vemos mañana a las... No, mañana no, que hoy es miércoles. Esta noche a las 8 de la tarde, hora española, también estoy por aquí. ¿Vale? Como siempre, como todos los miércoles. ¿Ok? Bueno, adiós, adiós. Gracias, Rita. Sí, voy día a día, no creas, Rita. Ayer por la noche, a última hora, la última sesión, otra vez estaba que notaba la garganta que iba perdiendo fuerza. Me toca eso, ir a un foniatra que me enseñe a respirar mientras hablo. Porque voy notando que se me acumula, y es que paso el día entero hablando, entero, toda la semana entera sin parar de hablar. Y claro, luego llega el fin de semana y quedo con gente, y claro, pues otra vez hablar. Entonces no, es un no parar. Bueno, un placer. Voy a bajar bajo para los suscriptores, voy a bajar bajo, me hago un café y subo y seguimos. ¿Vale?
Infusiones de tomillo y miel, sí, de jengibre también. Me hace mi mujer a veces, están buenísimos. Por cierto, con limón. A ver, psicóloga. Porque charra mucho. Gracias, Carmen. Y sopita. Venga, Maribel, nos vemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Adiós, adiós.